Bueno, naturalmente, como ustedes se deben imaginar, para cualquier militante político del campo nacional y popular, estar acá esta tarde rodeado de las madres y de Eve, a quien tanto quise y quiero y querré por siempre, es un honor que no solamente me hace sentir feliz, sino que fundamentalmente me hace sentir que el camino que tomamos con Leopoldo Moró hace ya algunos años es el camino correcto, porque es el camino de la defensa de la dignidad del pueblo, de la soberanía de la patria, el ideal de los grandes partidos populares. Así que, en primer lugar, agradecerte, Eve, agradecerles, madres, la invitación. Sepan que va a ser un recuerdo que voy a atesorar toda mi vida, el estar esta tarde acá con ustedes. Cuando Eve me hizo saber la invitación a charlar un ratito acá en esta plaza con ustedes, yo tenía la intención de reflexionar en voz alta sobre algunas de las cosas que había dicho el compañero, lo que uno considera que es una suerte de giro hacia el autoritarismo de este gobierno antipopular y neocolonial. Y es lo primero que quiero decir antes de hacer referencia sin duda al problema que seguramente más nos angustia a todos hoy, que es el tema de la injerencia extranjera sobre Venezuela. Quienes percibimos que la derecha hace mucho tiempo no tiene ideas para la Argentina, nos dimos cuenta que como carencia de esas ideas han tratado de suplir en su iniciativa política ese espacio con un método. No saben hacia dónde quieren llevar el país, no saben gobernar, pero se han demostrado eficientes a la hora de ganar elecciones y se han demostrado eficientes a la hora de ocupar espacios en los medios de comunicación y generar agenda. Y lo hacen sobre una premisa, que es que el programa económico que llevan adelante de ninguna manera puede darle al pueblo argentino la sensación de bienestar y de felicidad que les dan los gobiernos nacionales y populares, porque cuando la riqueza se concentra, cuando la gente queda excluida, cuando aumenta la pobreza y la desocupación, es muy difícil obtener saldos favorables en términos de apoyo político o de respaldo electoral. Y así es como muchos de nosotros seguramente nos preguntamos de qué manera piensan ganar las elecciones si es que no consiguen ningún logro socioeconómico para mostrar. Ellos se anticipan esa pregunta y han resuelto esa ecuación, ese dilema, tratando de construir una operación mediática, una operación simbólica, ideológica, cultural, que consiste en autovictimizarse, en tratar de explicar que las cosas no salen no por decisión política o porque tomaron la decisión de favorecer a unas pocas minorías concentradas, sino que no salen porque hay una pesada herencia que los condiciona. Quieren hacerle creer a la gente que queda excluida del sistema democrático que su exclusión se debe a la corrupción de la gestión anterior y no a las medidas corruptas que este gobierno toma y a las conductas corruptas que este gobierno aplica cada vez que toma esa medida corrupta. Y para eso, además de tratar de inocular el odio, el revanchismo de clase, el miedo en la sociedad argentina, empiezan a tratar de instalar una idea que es muy peligrosa, que es la idea del giro hacia el punitivismo, el giro hacia el autoritarismo, el giro hacia la represión. Lo hacen para tratar de contener a su núcleo duro, que les exige más mano dura, que les exige más gestión. Y también lo hacen porque son conscientes que si prolongan en el tiempo un proyecto económico de esta naturaleza, la gente va a salir inevitablemente a la calle a defender sus derechos perdidos. Y esto es tal vez la novedad de los últimos meses. Han decidido hacer un giro hacia el autoritarismo en su discurso, tratando de empatizar no solamente con la clase media, sino también están tratando de empatizar con los sectores populares que a veces increíblemente reclaman como si fuesen sectores acomodados, recetas neoliberales de mano dura, más ajuste y menos intervención del Estado. Es una operación cultural compleja porque no gobierna solamente un partido político, gobierna un bloque de poder. Entonces refuerzan sus líneas de acción con mensajes de los medios hegemónicos de comunicación, con operaciones judiciales, con operaciones financieras, con operaciones de inoculación de valores a través de operaciones de inteligencia, con persecución y con revanchismo. No es un partido político el que trata de convencer
a la sociedad argentina, que tiene que naturalizar la desigualdad y que en todo caso tiene que reclamar la represión para poner en caja a los sectores que protestan. Es el poder real, el poder corporativo, el que de verdad está atrás de este proceso y de este proyecto sociocultural. Por eso es importante lo que decía el compañero recién, porque alcanza con entender un caso como muestra para entender cómo funciona el sistema. Ellos proponen el debate acerca de la ley de extinción de dominio, porque tratan de redefinir el sistema político, el espacio político, y ponernos a nosotros en el lugar de los que defendemos las mafias. La operación cultural consiste en tratar de manipular a la gente para decirle que ellos tienen la intención de recuperar los bienes de la corrupción y que el kirchnerismo está tratando de impedirlo porque tiene miedo que le decomisen sus propios bienes. Esa es la explicación por la cual Durán Barba ha convencido a Macri de que este tenía que ser el giro del próximo gobierno, o por lo menos de este año, de este gobierno. Y la verdad es que la perversidad y el cinismo es enorme, no solamente porque, como decía el compañero recién, han redactado el decreto de tal manera de que si se llegara a aplicar los delitos cometidos por ellos mismos durante la dictadura, incluso durante el gobierno democrático, porque tienen que dar explicaciones por contrabando agravado y evasión fiscal, queda fuera. Sino que lo han hecho además de tal forma, y esto es importante que se entienda porque es una sutileza, como para que este proyecto se instale como polémica mediática, pero no salga. Ellos no están interesados que este tema salga. Ellos están interesados que este tema se discuta. Porque cuando manipulan a la sociedad, tratan de convencer que cada vez que nosotros hablamos de la vulneración del Estado de Derecho, de la violación de la Constitución o de la violación de las garantías básicas elementales que rigen un sistema democrático, nos quieren poner como si estuviésemos defendiendo intereses sectarios, corporativos o minúsculos. Ellos tratan de fraccionar el escenario político en un eje distinto, no de izquierda y de derecha, no de arriba y de abajo. Tratan de ponerse ellos en la vereda de los buenos y a nosotros en la vereda de los malos. Y obviamente que eso es posible porque tienen un aparato mediático, comunicacional, que les permite inocular el odio, simplificar las cosas, manipular la gente, incluso llevar la situación al ridículo, de plantarse frente a una cámara de televisión y el presidente de la nación que no puede explicar cómo ha comprado ninguno de los bienes que posee, no tiene vergüenza en mirar a los argentinos a la cara y decirles que esta ley es para reparar el daño que se ha hecho. Es una operación que responde a la filosofía del cinismo. Y yo cuento esto con este nivel de detalle, porque creo que nosotros tenemos que apelar a la inteligencia del pueblo argentino para desmontar esta operación, esta maniobra de distracción política. Lo mismo han hecho con la baja de la edad de imputabilidad, con la compra de las pistolas Taser, o con cualquiera de los protocolos tantos de intervención o de uso de armas de fuego. Quieren ponernos a nosotros, al garantismo, al kirchnerismo, a los movimientos sociales, a los movimientos políticos de la oposición, como defendiendo siempre el interés de los malos, de las mafias o de los que estorban. Es una operación cultural. Entonces nuestra posición política tiene que ser apelar a la inteligencia y demostrar cuál es la verdadera intención de este gobierno. Ni siquiera van a cumplir con los objetivos que se comprometieron a cumplir con la base social que los votó. Porque si estas medidas se pusiesen en práctica, no bajaría la delincuencia, no bajaría la corrupción, no bajaría la inseguridad. Ellos tratan simplemente de tapar con una manipulación mediática y discursiva el desfalco que están organizando y el proceso de transferencia regresiva de ingresos. Tratan de hacerle creer a la gente que lo que está sucediendo en la Argentina es consecuencia de un gobierno que pasó y no de este gobierno que está funcionando defendiendo los intereses de las grandes corporaciones. Así que hay que apelar a la inteligencia, compañeras y compañeros, para desmembrar y para lograr desarmar esta operación cultural. Es una operación cultural que busca generar polémica, no busca resolver problemas. Es una operación cultural que busca victimizarse, mostrarse a ellos mismos como tratando de resolver cosas y mostrarnos a nosotros en la vereda de los que supuestamente defendemos intereses corporativos y mafiosos. Y esto es así, entre otras cosas porque en América Latina la derecha no tiene nada para ofrecerle al pueblo. Entonces tiene que construir excusas. Esto es así porque son conscientes que este programa económico va a generar más pobreza. Y esto es así porque el poder real
que determina los destinos del continente no es el poder real del pueblo democrático, sino es el poder de la embajada norteamericana y de las grandes corporaciones que son los dueños de la marioneta. Así pretenden ganar las elecciones, así pretenden lavarse la cara, así pretenden ponernos a nosotros en esta posición. Dicho lo cual, quiero hacer referencia a lo que está sucediendo en Venezuela. Todos los debates mediáticos en la Argentina se infantilizan, se esquematizan, se resumen a lo mínimo. Todos los debates políticos en la Argentina están tamizados por un interés inconfesable, indecible. Por eso se vuelve tan absurda y tan ridícula la discusión. Incluso nos debe pasar a muchos de nosotros cuando discutimos con la gente que encontramos argumentos infantiles, lúmpenes, en personas que incluso pueden ser inteligentes, pero repiten como bobos las cosas que escucharon en la televisión como si fuesen verdades reveladas. Lo dijo Cristina y lo repito acá, no hay que enojarse con esos, porque son víctimas de una operación fabulosa, son víctimas de la injerencia de un aparato comunicacional enorme. Hay que ser docente y pedagogo, hay que ser capaces de demostrar cuáles son las verdaderas intenciones, y hay que ser capaces también de decir de manera simple pero contundente cuáles son los verdaderos intereses que están atrás de estas maniobras. En Venezuela se votó hace 8 meses. La oposición tomó la decisión de fracturarse. Un sector se presentó y un sector llamó a la abstención. Los mecanismos institucionales y electorales fueron auditados por decenas de observadores internacionales, entre ellos el expresidente del Reino de España, el señor José Luis Rodríguez Zapatero. Ninguna de las personas que asistió como observador hizo objeción alguna. Ninguna de las fuerzas políticas que se presentaron a la elección o que tomaron la decisión política de no presentarse, presentaron impugnaciones. Nicolás Maduro termina siendo electo presidente democrático de la República Bolivariana de Venezuela por más del 60% de los votos. Esto lo sabe el mundo entero. Lo que ocurre, y a diferencia de lo que sucede por ahí en otros países de América Latina, es que si bien es cierto que en Venezuela hay mucha pobreza, porque no vamos a negar que se vive de manera muy humilde desde siempre, es uno de los países más ricos del mundo en términos de reserva de petróleo. Y si bien es cierto que los Estados Unidos hoy tienen autoabastecimiento porque encontraron una forma de sacar el petróleo que hasta hace muy poco no tenían, que es el fracking, y han logrado aumentar sus reservas y estar muy cerca del autoabastecimiento, también es cierto que las reservas de crudo que tiene Venezuela son fundamentales para fijar el precio internacional del barril. Lo que están haciendo los Estados Unidos es exactamente lo mismo que han hecho en Siria. Tratar de provocar una guerra civil para poder intervenir con las intenciones ocultas de poder, en el caso de Venezuela, fijar el precio internacional del petróleo o controlar las reservas de petróleo de Venezuela para influir en el manejo del precio internacional, y en el caso de Siria para evitar que pase o para facilitar que pase un gasoducto entre el Golfo Pérsico y Europa para evitar que Rusia sea el único proveedor del gas. Como bien dijo hoy la Cancillería rusa, le reclamaba a los pueblos de América Latina que tomen conciencia de lo que estaba sucediendo y le pedía que no sean peones en un juego de ajedrez extraño que nada tiene que ver con los intereses de los latinoamericanos. Es mentira que los Estados Unidos estén interesados en instalar la democracia. Fueron protagonistas y respaldaron más de 100 golpes militares y dictaduras a lo largo de la historia de nuestro continente. Pero mucho más mentira y mucho más delirante es suponer que un personaje nefasto como Donald Trump tiene intereses nobles. Es evidente que todo lo que se inicia con un Twitter de Donald Trump termina mal. Es evidente que la intención de intervenir sobre la situación interna
del Estado democrático de Venezuela es tratar de manipular las reservas de petróleo, poner un dirigente títere, un presidente títere, para que pueda hacer, como han hecho en otras partes del mundo, funcionar a los intereses de los Estados Unidos. También es evidente que están tratando de evitar que tanto China como Rusia compitan en el mercado de los combustibles para poder presionarlos por ahí, para después ponerle condiciones comerciales. Eso es lo que está en juego hoy en el mundo y lo que está en juego en Venezuela. También está en juego algo que pocos saben. Cuando en 1971 el presidente Nixon decide terminar con la paridad y el respaldo en oro, el dólar pasa a ser respaldado exclusivamente porque se convierte en la única moneda en la cual se puede comercializar el petróleo. Y entonces cuando el presidente de Rusia, el presidente de China y el presidente de Venezuela empiezan a plantear la posibilidad de comercializar el petróleo en otras monedas que no sean la del dólar, es donde el Departamento de Estado de los Estados Unidos se pone los pelos de punta y toma la decisión de intervenir para evitar que la farsa financiera que están generando, empapelando de dólares el mundo y endeudándose a ellos mismos continúe. No estamos hablando de intereses humanitarios, ni siquiera estamos hablando de intereses económicos reales, estamos hablando de intereses financieros de los dueños del mundo. Y es una vergüenza que los estados latinoamericanos no se den cuenta y le mientan a su pueblo. Esta es la realidad. Cuando hablamos de geopolítica hablamos de esto, de cuánto va a estar el barril del crudo y de qué respaldo va a tener el dólar. A nada le importa al presidente de los Estados Unidos las cuestiones humanitarias que existen y son reales en Venezuela. Yo estuve hace 9 meses. Sé que la situación es difícil, también sé que es difícil porque hay un bloqueo que hace que la situación sea difícil. Pero bien callados se quedaron con la situación humanitaria de Haití. No dijeron nada. O bien callados se quedaron con los asesinatos en masa que se produjeron en México hasta hace muy poco y que se siguen produciendo. Entonces estamos frente a una situación que de verdad requiere que el pueblo argentino y que la patria grande esté a la altura de las circunstancias. Hay que hacer un trabajo docente y pedagógico. No hay que enojarse con aquellas personas que tal vez manipuladas por los medios de comunicación y manipuladas por su propia ignorancia terminan repitiendo como bobos los argumentos que los centros neurálgicos del poder pretenden que repitan. No hay que enojarse. Con los que sí nos tenemos que enojar son con los dirigentes políticos que tratan de fundar el partido del odio en la Argentina. Es una vergüenza lo que está haciendo el Estado Nacional argentino, yendo atrás de los caprichos del presidente Donald Trump. Y es una vergüenza, y en lo personal lo siento, que un partido como la Unión Cívica Radical tira a la mierda banderas históricas para chuparle las medias al poder imperial del mundo. Cuando yo me afilié al irigoyenismo y al radicalismo lo hice, porque el radicalismo planteó siempre la libre autodeterminación de los pueblos, la no injerencia en los asuntos internos del Estado y fundamentalmente una vocación profundamente antiimperialista que se vio plasmada con el abrazo y con el afecto que se tenían Hipólito Yrigoyen y el comandante Sandino. Más allá de las diferencias que seguramente muchos de nosotros tenemos, y probablemente muchos de los que están escuchando esta tarde acá deben tener con lo que fue el rol del radicalismo en la historia de la democracia argentina, nadie puede dejar de reconocer que frente a estas situaciones históricamente ha habido una línea de conducta, que tomaron la decisión de tirar a la basura para ver si le sacan 3 o 4 carguitos al presidente de la nación. Es una vergüenza lo que está sucediendo. Quiero terminar, Eve, agradeciéndote la posibilidad de decir estas cosas, pidiéndole a todas las compañeras y los compañeros que están escuchando esto, o por la tele o por las redes sociales, que nos armemos de paciencia, que nos armemos de optimismo también, incluso que no perdamos la alegría. Yo siempre que veo en la tele me veo con cara de culo y me enojo conmigo, porque digo, no tengo que estar así, porque los valores que nosotros tenemos para transmitir son valores que requieren que siempre haya una sonrisa esperanzadora, una sonrisa fraterna, hermana, solidaria. Nosotros tenemos que dar la batalla por esos valores. Venezuela es un combate en una guerra muy larga, que es una guerra que no se va
a librar con armas, con balas o con cañones. Es una guerra que se va a librar con ideas, se va a librar con valores, se va a librar con actitudes y se va a librar con ejemplos. Así que para librar la batalla de los ejemplos, qué mejor lugar que honrar esta discusión en el marco de la Ronda de las Madres de Plaza de Mayo, que son el ejemplo vivo de que la resistencia puede transformar la historia. Muchas gracias.